Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos otro día más por aquí y os voy a enseñar cómo operaríamos Forex con los indicadores de Algo Traders. Vais a ver la efectividad real que llegan a tener. Como veis he elegido el par del euro-dólar y veo esta estructura de aquí, vale. Esto es una estructura de rango, pero ¿cómo sabemos que esto es una estructura de rango? Porque básicamente en este impulso del movimiento tenemos un primer impulso, una zona de consolidación y un segundo impulso con una zona de consolidación. ¿Qué pasa? Que los rangos al final se forman con impulsos y en las paradas de los impulsos es donde se forman los extremos de los rangos. Entonces nosotros formaríamos un rango tal que así. Entonces nosotros delimitaríamos un rango en el precio que sería de este estilo. Lo marcamos desde la parte inferior de la primera consolidación del impulso del movimiento del euro-dólar hasta la parte superior de este segundo impulso del euro-dólar, el segundo volumen de parada. Vamos a ajustarlo todo a la perfección para que encaje todo perfecto y entonces gracias a esto ya tenemos delimitada la zona superior del rango y la zona inferior del rango. Por tanto nosotros aquí buscaremos un long y aquí buscaremos un short. Obviamente hay zonas de manipulación del precio como puede ser esta de aquí, pero también la podemos calcular y es muy fácil de hacer. Nosotros como ya tenemos nuestro rango marcado y al final el trading son matemáticas y visión espacial. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si ahora nosotros cogemos nuestro rango y damos a control C, control V, lo que hace TradingView es duplicarnos un rango exactamente igual al anterior. Y si nosotros lo superponemos exactamente colocando la parte inferior del nuevo rango por la parte superior del antiguo rango, lo que podemos ver, mirar a la perfección, es delimitar primero esa parte superior, justo prácticamente esa parada de las velas, y aún por encima vemos que tiene interacción con la parte media del rango. Mirad dónde rebotó justo esta media, en la parte media del rango. Pero si vamos más adelante, aquí tendríamos también un mini rango. Es decir, justo rebota en la parte media del rango, la parte superior, y justo rebota en la parte inferior del rango hacia la parte media. Esto es un pequeño truquillo que yo os doy para que podáis combinarlo en vuestros análisis y podáis entenderlo mucho mejor. Nosotros extendemos nuestro rango y sabemos también que no son líneas exactas, sino que son zonas de liquidez, es decir, la zona de liquidez baja del rango y la zona de liquidez superior al rango. Bien, ya tenemos nuestro análisis básico estructural pues más o menos explicado, más o menos entendido. Sabemos cuáles son los puntos de rebote del precio, los puntos de soporte importantes del precio. Entonces nosotros esto lo deberíamos combinar con los indicadores. Si nosotros lo primero que activamos es el autómata, ya nos da las señales de compra y de venta y prácticamente son confirmaciones de los puntos exactos donde debemos tomar las operaciones. Es decir, aquí tenemos un impulso, pero la señal de sell correcta sería en el segundo impulso, que nosotros ya deberíamos haber entrado y por tanto esto sería una confirmación del precio. Otro tanto con esta vela de aquí. Nosotros sabemos que esta es la parte superior, deberíamos entrar en esta parte superior y luego el sell nos confirma que nuestro movimiento se da a la perfección. En este buy otro tanto de lo mismo. Como vemos prácticamente clava los máximos de los movimientos. Mirad este sell justo en la parte media. Si nosotros no cogemos este sell, bien podemos esperar a que llegue estas velas de aquí justo a esa parte media y sí entra en la operación, o bien podemos esperar a que el precio intente rebotar en esa parte media porque ya ves que también coincide justo en ese soporte. Y en este buy otro tanto de lo mismo. Estamos en la parte baja, nosotros deberíamos entrar en esta parte baja y ya el buy nos confirma que la operación es correcta. Otro tanto con este buy. Mirad, justo estamos en la parte baja y casualidad que sale un buy. Al final ya sabéis que esto son matemáticas y por tanto esto es exacto. Nosotros por ejemplo operando este buy, imaginemos que entramos en la operación en largo, que sería una cosa tal que así. Imaginemos que entremos por aquí y que entramos en el rebote, porque esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, nosotros por ejemplo nos sale esta señal de buy en esta vela de aquí, pero nosotros tenemos que tener la paciencia y entender lo suficiente los mercados. Esto es lo bueno de combinarlo con análisis técnico, porque si nosotros entramos solo por la señal, obviamente va a ser positivo también, pero nosotros siempre vamos a buscar el mayor win rate. Es decir, nosotros entramos por la señal, entraríamos una operación de este estilo. Imaginaos que vamos a buscar la parte superior del rango, tendríamos una operación de 2.40 aproximadamente, obviamente con los stop loss por los mínimos anteriores. Pero si nosotros tenemos la paciencia y los conocimientos adecuados, lo que hacemos es marcar el order block, que básicamente yo lo marcaría con esta vela roja de aquí, que viene siendo simplemente una zona de liquidez. Como veis, tengo marcado el order block y mirar a dónde llega esta mecha, es donde debemos esperar el precio a que rebote. Si extendemos el order block, vemos que también tiene otros rebotes, otras posibilidades de reentrada en el precio. Por tanto, nosotros con los conocimientos que tenemos, gracias a esta alerta que nosotros ya interpretamos que debemos entrar en largo, segunda alerta que estamos en la parte baja del rango, y con nuestros conocimientos de liquidez, básicamente tenemos una posibilidad de entrada, segunda
segunda posibilidad de entrada y tercera posibilidad de entrada. Y esto es simplemente con un solo indicador. Y es verdad que se me olvidaba mirar qué ratio vamos a conseguir si nosotros entramos, ya no digo que hagamos un precio medio de la zona de liquidez, sino que entramos justo en la parte superior de esa zona de liquidez marcando el stop loss por debajo de esa zona. Si nosotros hacemos la misma operación que hacíamos antes, ya tenemos una operación de ratio totalmente distinto, un ratio 10-80. Mira la diferencia de operar a operar bien. De la otra forma ganaríamos, sí, pero tendríamos un ratio de un 2.40 si mal no me equivoco, y en esta operación ya tendríamos un ratio de un 10.81. Al tener el stop loss más ajustado también podemos operar con más capital, porque el porcentaje de riesgo es mucho menor. Ya veis que ganaríamos un 0.37 en comparación con un 0.03 de pérdida. Básicamente un 0.03 de pérdida se lo puede asumir prácticamente cualquier operación, pero sin embargo un 0.37 en scalping para una cuenta, por ejemplo, de fondeo en Forex es una verdadera brutalidad. Pero es que esto aún va más lejos. Si nosotros especulamos con la ruptura del rango, bueno, ya podéis ver que la operación se va de madre. Ya no os voy a decir que interpretemos un sell, dos, tal, no, simplemente voy a decir, vale, tenemos este rango superior, lo extendemos y justo coincide el sell más o menos en la parte superior de ese segundo rango. Voy a decir que vamos a cobrar por ahí, ¿vale? Que ya no vamos a extender aún más la operación, pero ya veis que tenemos una operación de 21 a 1, o sea, una verdadera barbaridad, 0,72 de porcentaje de subida, o sea, una verdadera locura. Obviamente yo siempre recomiendo que toméis beneficios, por ejemplo, 50% en la mitad del rango, otro 25% en esta parte superior y luego el otro 25% pues ya lo dejáis correr hasta donde sea. Pero bueno, es que al final si cogemos un movimiento de estos es que la verdad que es brutal. Básicamente te compensa una operación de estas todas, el resto que falles pues por dar ese disparo o esa entrada que no debieras hacer. Básicamente compensa prácticamente todas las entradas. Si extendemos ya hasta máximos, que bueno, ya sabéis que coger los máximos de los movimientos es muy complicado, prácticamente imposible, pero nosotros simplemente si cogemos y cobramos en porcentaje según salgan señales de sell, es decir, primera señal de sell 50%, segunda señal de sell 25% y la otra señal de sell otros 25%, este último 25% lo estaríamos cobrando a un ratio de 40 a 1, o sea, una verdadera locura y prácticamente 1,40 de ganancia. Pero bien, nosotros no venimos a hacer el cuento de la lechera, nosotros lo que venimos aquí es a ver el resultado que tienen los indicadores y con qué efectividad nos da las señales de entrada. Entonces nosotros vamos a coger el Trend Oscillator, que es el indicador por excelencia que combina con el autómata. La verdad que el trend funciona muy bien, sobre todo para señalizar divergencias y para señalizar esos puntos máximos del precio. Sobre todo, a ver, en conceptos básicos, los osciladores funcionan muy bien cuando estamos operando estilo rangos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos hace es dar una confirmación extra a la hora de entrar en una operativa. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Comentaba que esto es un sell y que teníamos estas velas de reentrada para poder hacer la operación si se nos ha escapado. Pero es que nosotros ya deberíamos haber estado atentos porque nos avisa el Trend Oscillator desde este punto de aquí, que es esta zona de aquí, nos avisa que ya estamos en sobrecompra. Pero nosotros debemos entrar simplemente porque un indicador nos indique sobrecompra. No, eso solo son para traders novatos. Nosotros lo que vamos a hacer es entrar cuando se forme una divergencia en el precio. La divergencia ya sabéis, o si no os lo recuerdo, que es cuando el precio sigue subiendo y sin embargo el indicador en este caso sigue bajando. Entonces sería una divergencia bajista. Vemos que el indicador pierde fuerza en este caso y sin embargo no se correlaciona con lo que está pasando en el precio. Ya veis, subida en el precio, indicador bajando, no tiene sentido. Entonces cuando hay esta descorrelación entre el precio y el indicador se llama divergencia y por tanto ya debemos tener todas las alarmas puestas porque sabemos que los mercados son eficientes y por tanto el precio va a tener que corregir esta ineficiencia. ¿Y cómo hace esto? Pues bajando desde ese punto medio o rangueando en tiempo. Tiene dos formas de corregir el precio, ya sabéis. Una es teniendo una corrección y la otra es teniendo un rangueo y consolidando en tiempo. En este caso sí que tuvo una pequeñita bajada, pero sí que la verdad que vimos una consolidación en tiempo. Lo que pasa es que al final sí que terminó corrigiendo porque ya ves luego lo que pasó. Obviamente esto también lo podéis confirmar con temporalidades menores. Y a veces al final se resume en simplemente estar en 5 minutos y ver esto en sobrecompra, que ya tiene la segunda montañita y nos marca la señal de sell y mirar, os lo voy a ampliar por aquí. Primera montañita, segunda montañita en el trend, no es divergencia en este caso, pero bueno, vemos que el precio sigue subiendo, sale señal de sell y se va el precio hacia abajo. Ya podemos tomar una operación. Pero no solo eso, nos sale señal de buy, nos sale el precio en sobreventa, nos sale esta marca de buy, salen todas las confirmaciones y por tanto el precio sube. Por eso digo que esta combinación de indicadores funciona excesivamente bien y aparte es muy visual de ver. Por ejemplo, primera operación de un ratio pues casi un 7 a 1 aproximadamente sería, sí, un 7 a 1 hasta esta señal de buy aproximadamente, que bueno, si sería la señal de buy hay que admitir que es hasta esta zona de aquí, que es cuando sale la señal, y sería un ratio 5,50. Y luego si aprovechamos la señal de long en esta consolidación que hay aquí, colocamos en mínimos anteriores el stop loss y vamos a buscar la parte alta de este rango. Y ya vemos por aquí que sería un 0,30%, un ratio casi un 3 a 1
aproximadamente. Dos operaciones positivas que tenemos simplemente con dos indicadores. Vemos también en esta zona de aquí una montañita, segunda montañita, vemos que el precio sigue subiendo y lo que hace es un doble techo. En este caso sí que, como comentaba, el precio tiene dos formas de corregir. En este caso lo que hizo fue corregir en tiempo. Mirar por aquí cuánto tiempo le llevó corregir y cuánto tiempo le llevó bajar. Pero ¿qué pasa? Que simplemente con esta combinación de indicadores pues ya nos dan suficientes señales de cómo debemos interpretar esto. Si nosotros entramos en short en esta zona, pues simplemente cuando nuestra operación entre en positivo, nosotros lo que podemos hacer es proteger la operación. Es decir, nosotros vemos ya prácticamente en esta zona que ya llevamos un buen cacho, nosotros ponemos nuestro stop loss en break even e intentamos buscar, pues por ejemplo, estos mínimos anteriores. ¿Que vemos que el precio se da la vuelta? Pues no pasa nada, ni ganamos ni perdemos. Así también protegemos operaciones y protegemos nuestras ganancias. Incluso para pillar pequeños rebotes ya veis que funciona también bastante bien. En este caso tenemos divergencia que nos confirma el movimiento. Voy a desampliarlo así un poquito para que se vea bien y voy a ampliar un poquito el indicador porque quiero señalaros aquí la divergencia. Primera montaña y segunda montaña. La primera montaña se corresponde, vamos a ver, con esta zona de aquí, que sería este mínimo de aquí, y la segunda montaña se corresponde con este segundo mínimo de aquí. Por tanto, aquí ya tenemos una confirmación de divergencia que cuando sale el buy, pues básicamente ya sabemos que tenemos que operar. Esto sí que ya sería para operaciones rápidas y beneficios rápidos, es decir, operación ratio 1.1, 1.5 y nos vamos de mercado y nos olvidamos, porque si nosotros tenemos unos conocimientos básicos de trading, sabemos que estamos en una tendencia bajista, es decir, estamos operando una compra en una tendencia bajista y que ya sabéis que no es nada recomendable. Entonces en estos casos sí que se puede operar, pero simplemente buscando ratios lógicos. Como vemos aquí, el ratio 1.5, que lo voy a poner por aquí, colocando el stop loss en los mínimos anteriores, se da a la perfección. Tendríamos una operación positiva, 0,10% en scalping de 5 minutos en Forex, que es una barbaridad. Nos salimos del mercado con esa ganancia y vamos a la siguiente operación. Otro caso igual, básicamente dos mínimos en tendencia bajista, dos mínimos superiores en el Trend Oscillator, señal de buy y ya vemos que operación rápida. En este caso operamos tal que por aquí, colocamos el stop loss en esta zona y por lo menos en los máximos anteriores. Operación de ratio 367 positiva. Y bueno, ya vemos por aquí que es un tanto lo mismo. Sí que recomiendo que, a ver, si queréis asegurar las operaciones, pues operéis a favor de tendencia. Vais a tener menos señales obviamente, pero sí serán más seguras. Todo esto obviamente lo vais a poder combinar con el resto de indicadores, es decir, esta operativa que comentábamos aquí, esta operativa rápida del ratio 1.5 que sacábamos un 0,10%, porque la cobramos en esta zona. Mirar, justo coincide el 1,5 en la zona de la media. Podemos tener como zona de cobro la media. ¿Por qué? Porque sabemos que si el precio se sitúa por debajo de la media es una tendencia bajista y por tanto lo viceversa. Si el precio se llega a situar por encima de la media es una tendencia alcista. Entonces podemos tener esa media como zona de soporte o resistencia en caso de saber dónde cobrar la operación. Sobre todo la media es interesante a la hora de utilizarla para las tendencias. Para las zonas de rango no es tan interesante porque la media se va a colocar siempre por el medio del precio y simplemente va a ser una línea de interacción con el precio. Como veis, es zona de soporte en esta zona de aquí, pero bueno, al final el precio la rompe en varias ocasiones por la parte inferior y por la parte superior. Cuando son zonas de rango es más recomendable hacerle caso solo a las señales y a los osciladores, que para eso se comportan también cuando son operativas de rango. Mirad, por aquí tenemos estas montañitas de aquí, justo rompe esta zona, justo rompe esta línea blanca, los 85 puntos, justo coincide con la media, ya la media se rompe y luego vuelve a bajar, y el buy otro tanto de lo mismo, justo sale esta señal de buy que explicábamos antes, pero el otro oscilador, el Base Oscillator, también nos marca otro tanto lo mismo, llega a esta zona de sobreventa y vuelve a subir. Y si preferimos el Base Oscillator para este tipo de operaciones, pues es totalmente válido, es decir, tenemos aquí también divergencia, es decir, primera montañita, punto rojo en esta zona que coincide con este máximo de aquí, y vemos que la siguiente onda de la entrada de dinero, en este caso es salida de dinero, pues vemos que coincide con el siguiente máximo. Por tanto, se produce una divergencia en esta zona, que la confirma nuestra señal de sell. Estos triángulos amarillos que veis son de presión bajista, pero sí que os tengo que indicar que estos triángulos funcionan sobre todo mejor en temporalidad diaria, debido a los parámetros con los que están hechos. En este caso, nosotros centraríamos en la operación, ya bien siendo una por divergencia y otra por la señal de sell. Operamos en corto, podemos esperar a que llegue ese order block a esta zona de aquí, si queréis, stop loss en los máximos anteriores, y buscamos el cobro, pues a lo mejor en ratio 1.1, 1.5, 2, eso ya podéis hacer ratios fijos. En operaciones de rango sí que es bastante recomendable que esperéis a lo mejor hasta esa zona de buy, es decir, para que no se me solapen aquí las cosas, el buy es más o menos en esta zona. Por tanto, nosotros cobramos en esa zona y ya hemos sacado un ratio de un 5.20 con un 0.23% de positivo. Y así es como yo operaría personalmente lo que viene siendo un poco el Forex con los indicadores de Algo Traders. Como vemos de aquí es señal de sell, que aparte, si me apuráis, casi llega a la prácticamente zona de
supply. Ya sabéis que las zonas de supply y las zonas de demand son zonas muy importantes del precio donde el precio tiende a coger esa liquidez y a rebotar en el sentido contrario. Señal de sell va para abajo, señal de buy va para arriba, señal de buy vuelve para arriba. Podemos también interpretar cuando sale una señal de buy, por ejemplo, ahora mismo estoy en temporalidad de 4 horas, tenerlo en cuenta a la hora de operar en 5 y 15 minutos porque puede ser el inicio de una tendencia alcista y podemos ajustar la operación en 5 minutos para cogerla desde el punto más óptimo posible. Justo lo que os comentaba de las zonas de demanda y supply, ya podéis ver por aquí lo que sucede cuando el precio llega a una zona de esas. Ya este punto aquí no os lo voy a poner como ejemplo porque prácticamente llegó, pero no llegó exactamente, pero sí os voy a poner esta mecha de aquí. Mirad, prácticamente llega la mecha plus rebote, es decir, si nosotros ponemos una orden de compra justo en la parte superior de las zonas de demanda y ajustamos el stop loss por la parte inferior dándole un poquito siempre de margen, pues ya veis que con una simple vela ya tenemos un 0,40% y un 6,18 de ratio de operación. O sea, prácticamente está pues perfecto. O sea, esa operación tenemos aparte esta señal de buy que nos confirma el movimiento alcista. Es más, si queremos cobrar un 50% y luego extender la operación, pues por ejemplo hasta la zona de la media, ya no os digo hasta aquí a estos máximos, simplemente cobrar en la zona de la media, ya tenemos casi un 9,94 que es casi un ratio 10:1 con un 0,64 positivo. Y esta sería la estrategia a seguir para operar todo lo que viene siendo relacionado con forex, sobre todo para toda esa gente que yo sé que nos sigue mucha gente en la comunidad con cuentas de fondeo, que se están sacando sus primeras cuentas, que están aprendiendo a operar fondeo y que quieren sacar sus rendimientos lo antes posible. Pues básicamente una manera de facilitar todo eso es con estos indicadores. Espero que os haya servido toda la explicación que os acabo de dar y ya sabéis que si queréis acelerar esa cuenta de fondeo y sacarla cuanto antes, tenéis el enlace en la descripción de nuestros indicadores profesionales. También tenéis a vuestra disposición nuestro Discord de Algo Traders, que simplemente, aunque no adquiráis los indicadores, podéis entrar y así enteraros un poquito de lo que hablamos del mercado y comentar estrategias con otros traders. Así que con todo esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.